y darle un valor agregado a la compañía. ¿Listo? Entonces, antes de arrancar con la presentación, les quiero contar que con el fin de mejorar la manera en que nosotros hacemos la presentación de todo este contenido, tenemos dispuestos dentro del Meet de la reunión una encuesta para que por favor nos evalúen en el transcurso de la reunión cómo les ha parecido la metodología que hemos tenido hasta el momento. Es importante para nosotros tener el concepto que ustedes tienen porque esto nos va a ayudar a mejorar un montón en el momento de presentar todo este tipo de contenidos. Bueno, entonces ya eso se encuentra al costado derecho, ustedes van a ver el icono de el icono de nuevas acciones y ahí pueden ver las encuestas. Entonces, si no encuentran ese icono, ya en un momento les explico al final de la reunión para que por favor diligencien. Es muy pequeñita, pero es muy importante para nosotros que por favor la diligencien. Bueno, entonces continuando con el módulo de analítica avanzada, les quiero mostrar el contenido. El día de hoy lo que queremos nosotros es que ustedes sepan qué es la analítica avanzada, cuáles son los objetivos, cuáles son las fases que tenemos, los ejemplos, algunos de los ejemplos de los tableros que tenemos dispuestos y los tableros principales que nosotros utilizamos. Obviamente tenemos muchísimos más tableros, pero pues digamos que en este caso queremos hacer énfasis en unos específicos que manejan muchísima información. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la analítica avanzada? Entonces, es una herramienta que se especializa en el análisis inmediato de la información. Entonces, nos va a centralizar grandes volúmenes de información para dar un valor agregado a nuestra flota. Esta agrupación de información realiza por medio de un análisis predictivo, eh, dándonos así de manera oportuna información que nos puede ayudar a nosotros al control de la flota. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver los comparativos con los meses anteriores, semanas anteriores, y gracias a ello nosotros podemos predecir el comportamiento de nuestra flota tomando acciones oportunas o proactivas para el mejoramiento de la misma. ¿Cómo ayudamos a esto? Arrojando estadísticas y datos con los que podrás entender con mayor detalle tus operaciones diarias. Entonces tú vas a ver porcentajes de subida o de bajada, dependiendo de cómo esté comportándose nuestra flota, y nos puede ayudar a entender un poco más qué ha afectado mi operación o qué medidas debo tomar en la medida en que estas estadísticas mejoren o disminuyen dependiendo de lo que estemos observando. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta herramienta? Mejorar la toma de decisiones teniendo una perspectiva global de información. Entonces, hablamos de que tomamos muchos datos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Agrupar todos estos datos y darles a ustedes valores agregados que pueden identificar rápidamente sin necesidad de entrar a calcular uno a uno los datos o uno a uno los vehículos. Nosotros lo que hacemos es agrupar toda esta información y decimos, mira, de acuerdo a todos estos datos, estos son los índices altos de mal comportamiento o de buen comportamiento o de distancias recorridas o de viajes realizados, dependiendo de lo que estemos analizando. El segundo objetivo es automatizar procesos, ahorrando tiempos operacionales. Es decir, nosotros ya entregamos esta información construida, reportes hechos, que les va a ahorrar a ustedes tiempos operativos de personal dedicado para esta función específicamente. Entonces, este tiempo que se está ahorrando en temas de construcción de reportes y análisis de la información, lo podemos utilizar para tomar acciones, datos que ya estamos nosotros entregando, lo podemos utilizar para diferentes situaciones. Y tenemos la posibilidad de conseguir mayor eficiencia, enfocándonos en los aspectos de mayor importancia. Entonces, con estas estadísticas, lo que nosotros podemos es identificar cuáles son aquellos puntos en los cuales yo debo hacer corrección o en los cuales yo me debo enfocar para seguir mejorando mi operación. Dejar de pronto estoy haciendo procesos incorrectos. Este tipo de reportes lo que me ayuda a mí es saber de manera global cómo se está comportando actualmente mi operación. ¿Cuáles son las fases de esta analítica? Tenemos tres fases específicamente. La analítica descriptiva, que es cuando tomamos todo este histórico de datos y lo hacemos, nos enfocamos en las partes más relevantes de la operación.
mostrando punto a punto aspectos a analizar de la operación. La analítica predictiva. Entonces, con la comparación de datos puedo evaluar comportamientos predictivos para hacer ajustes oportunos. Y la analítica prescriptiva, que es la que me permite a mí tomar decisiones respecto a los dos anteriores. Entonces, en este caso, yo ya tengo mis datos, sé cuáles son las falencias que tengo o las oportunidades que tengo para mejorar y en base a esto puedo tomar decisiones, ya que estoy automatizando procesos. Mejorar procesos nos permite, este tipo de analítica nos permite optimizar estos procesos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nosotros manejamos en cuanto a los tableros. Entonces, tenemos hábitos de conducción, tiempos de carga y de descarga. Entonces, en los hábitos de conducción, yo voy a poder evaluar por medio de puntajes cuál ha sido el desempeño de mis conductores, cuántas actividades de manera incorrecta ha cometido el conductor, que de pronto yo no he tenido dentro de mi radar, pero que en el momento de evaluar muy acumulativas o por el contrario fueron una o dos, por lo cual simplemente debo tomar acciones preventivas o correctivas dependiendo de cómo ha sido su manejo. Tiempos de carga y de descarga, entonces optimiza los tiempos que conlleva la operación dentro de la flota. El cumplimiento de despachos, entonces controla la efectividad de las entregas para mantener tiempos establecidos. Acá hay un tablero súper importante que es el de uso de flota, que optimiza el uso de tu flota. Entonces en este vamos a ver indicadores de tiempos, consumos, distancias. Vamos a poder ver incluso temas también de comportamiento, cuáles son las francas en las que más se utiliza mi flota o cuáles son los días de la semana en que más se utiliza la flota. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en este reporte y también reportes optimizados que se generan a la medida. Este es un reporte que se genera de acuerdo a las necesidades puntuales que tiene cada uno de los clientes. Listo, entonces en este caso vamos a tomar en cuenta todos los datos que ustedes requieren que sean enfatizados y vamos a construir un reporte que cumpla con las necesidades puntuales y adicionalmente, pues nosotros obviamente teniendo en cuenta que tenemos expertos en este tipo de manejo de información, pues nos van a dar la sugerencia con respecto a qué otras variables podemos analizar dentro de la información que ustedes están solicitando. ¿Listo? Listo, entonces ahora vamos a presentar la información del tablero directamente que encontramos dentro de la plataforma, que es un espacio que se llama Analytics. Entonces en Analytics ustedes tienen una serie de reportes con los cuales ustedes pueden consumir en cualquier momento para verificar la información. ¿Listo? Entonces tenemos dos categorías dentro de está el tema de reportes y el tema de analítica. Entonces vamos a ir inicialmente para el tema de analítica, donde vamos a poder ver el reporte de uso de flota. Entonces este reporte de uso de flota nos va a mostrar a nosotros cuál ha sido el comportamiento de nuestra flota en el rango de fechas que nosotros estemos validando, ya sea los últimos 7 días, últimos 30 días, este mes, el mes pasado, y nos va a hacer un comparativo del mes actual contra el mes anterior. Acá se evalúan varios parámetros. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, tengo la posibilidad de ver la distancia, el consumo de combustible, las emisiones, viajes, dispositivos, tiempos de conducción, tiempos de ralentí y tiempo de uso. Entonces, ¿qué estoy viendo dentro de la gráfica? La comparación contra el mes anterior de acuerdo a los rangos de fecha que yo seleccioné. Acá dentro de esta gráfica es la misma gráfica que yo estoy viendo en el costado de abajo, solamente que acá yo hago énfasis dentro de estos datos. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, viajes, voy a ver acá la gráfica de viajes y en la parte de abajo voy a poder ver el detalle de estos viajes que estoy comparando. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy comparando los últimos 30 días, casi que el mes anterior. Entonces, ¿qué puedo analizar dentro de los datos que me está trayendo la plataforma? Puedo decir que con respecto al mes anterior, de acuerdo a la distancia que recorrieron los vehículos, mi porcentaje disminuyó un 98%. Aumentó un 41,3% con respecto al mes anterior
Hubo unas emisiones de CO2 del 46,4%. De viajes se realizó un 5,7, aumentó un 5,7 de viajes. Aumentó la cantidad de dispositivos con respecto al mes anterior de 12,5%. Los tiempos de conducción mejoraron el 20,4% y los tiempos en ralentí menos, o sea, mejora un 72,7% y el tiempo de uso un 15,5%. Si yo quiero verificar la información que me está arrojando la gráfica, lo que yo puedo ver es obviamente la información de los datos de los vehículos que estoy verificando con respecto a los meses anteriores. Acá ya me trae un detalle. Entonces, en este caso, acá lo que estamos viendo es un general de la flota y dentro de la tabla estoy viendo detalle uno a uno los vehículos que tengo asociados a mi flota y voy a poder verificar con respecto al mes anterior y el mes actual cuál fue la variación que tuvo. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que estoy analizando en este momento son los viajes. Si lo que yo quiero analizar son las distancias, también lo puedo hacer, solamente basta con seleccionar. Entonces, el mes de julio, del 6 de julio al 4 de agosto, la persona recorrió 29 viajes. Con respecto al mes anterior, que fue del 6 de junio al 5 de julio, recorrió 5 viajes. Por lo tanto, el índice subió 280%. Por ejemplo, este vehículo que el mes actual generó 116 viajes con respecto al mes anterior, que generó 141, disminuyó un 17,73%. Toda esta información yo la puedo consultar con cada uno de los ítems, no solamente distancia y viajes, sino también tiempos de conducción, emisiones de CO2 para temas de certificaciones. Esta parte es bien importante porque esto nos ayuda muchísimo a ver de pronto tener como la variación que ha tenido cada uno de mis vehículos. Obviamente esto lo hace comparándolo con respecto a la cantidad de uso que tuvo cada uno de los vehículos. ¿Listo? Eh, Esto con respecto a este reporte, como se dan cuenta, tiene un valor bien importante, nos da muchos, muchos datos y las estadísticas que arroja son bastantes. ¿Listo? Ahora vamos a ver el de seguridad vial. Entonces, este reporte de seguridad vial, al igual que el anterior, nos está haciendo la comparación con respecto al mes anterior o al rango de fechas que tengamos seleccionado. Entonces, en este caso vamos a seleccionar los últimos 30 días, igual que el anterior. Si yo deseo, tengo acá unos filtros para hacer la visualización más efectiva. Entonces, en este caso, yo puedo seleccionar los grupos de dispositivos que quiero ver o el estilo de conducción, si lo que quiero es seleccionar bueno, regular o mal. Acá lo que voy a ver es lo mismo, un detalle de la gráfica que tenga seleccionada. En este caso tengo el puntaje de conducción, que es la primera gráfica que me aparece acá. Entonces acá está el resumen y acá está ampliado cómo estuvo mi puntaje de conducción por el rango de fechas que tengo seleccionado. En este caso, entonces me dice que estuvo en 81,7, está actualmente, y el mes anterior estuvo en 88,5, lo cual bajó 7,8%, mejor puntuación de los conductores. El total de incidencias con respecto al mes anterior, el tiempo de conducción continua, entonces acá también me dice que mejoró un 16,0%. La conducción continua por distancia, entonces acá ya toma en cuenta otra variable para hacer el análisis de la información, la cantidad de aceleraciones, frenadas y excesos de velocidad. Entonces, acá en esta parte lo que yo estoy analizando es básicamente el comportamiento que han tenido los conductores con respecto al mes anterior. Entonces, todo el tiempo me está mostrando si es que ha mejorado o desmejorado. Cada uno de los vehículos me lo va mostrando dentro de esta gráfica. Si lo que yo quiero ver es a detalle cada uno de los vehículos, pues le doy ver informe completo y acá me va a mostrar el detalle del puntaje de conducción de todos los vehículos. También me va a mostrar la conducción continua por tiempo, por distancia. Esta información me la va a mostrar de igual manera, pero detallando cada uno de los vehículos dentro de la flota. ¿Listo? Acá también, aquí siempre me va a mostrar estos datos. Y en la parte de abajo, que es al final del reporte, lo que yo voy a ver son los estilos de conducción. Me va a separar cuáles fueron buenos, estándar e inseguros. Me los va a mostrar dentro de los porcentajes. Basta con hacer un mouse over y vamos a ver, se va a subrayar dentro del reporte la información que corresponde a cada uno de esos estilos de conducción. Vamos a ver el uso de flota por día.
Entonces acá vamos a ver todos los días de la semana y en qué porcentaje utilizaron mis vehículos. Esto en cuanto al tiempo que utilizaron, que estuvo en operación cada uno de los vehículos. Entonces, si hacemos nuevamente un mouse over, vamos a ver la cantidad de horas que estuvo en operación cada uno de los vehículos. Y el uso de flota por franja de tiempo. Entonces acá yo voy a saber es en qué momento del día utilizan más mis vehículos. Si es en la madrugada, en la tarde o en la noche. Entonces acá me va a mostrar el porcentaje de uso por franjas horarias y si yo hago un mouse over voy a ver el tiempo que corresponde a ese porcentaje. ¿Listo? Esto en cuanto al tablero de seguridad vial. Ahora vamos a ver uno de cumplimiento de cadena de frío. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta para este, perdón, un segundo? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta para la cadena de cumplimiento de frío? Cuando nosotros vamos a generar este tipo de reportes, nosotros requerimos que estén instalados unos sensores de temperatura para poder extraer esta información. En el momento en que ustedes tengan este accesorio asociado a su operación, automáticamente se va a habilitar ese reporte para el consumo de ustedes. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso no habría ningún inconveniente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? La plataforma a mí me permite modificar los datos para acoplarlos a mi operación. En este caso, estamos viendo la operación, o sea, aquí en este caso yo puedo seleccionar cuál es el tipo de transporte que estoy realizando. Entonces, en este caso puede ser congelado, congelado absoluto o simplemente refrigerado. Entonces, si es refrigerado, él me dice cuáles son los rangos permitidos por la norma, entre 2 y entre menos 2 grados centígrados o hasta 4 grados, pero yo le puedo dar un nivel de tolerancia. Entonces, acá en este caso yo agrego las unidades que requiero añadirle a este rango para que se acople a lo que yo necesito dentro de mi operación. Resulta que yo no, yo no tengo menos 2 grados, yo tengo un poquito más de grados, perdón, es menos la temperatura. Entonces, yo digo, es que lo mío, lo que yo transporto está entre menos 4 grados, por lo tanto le añado 2 unidades, y está hasta 5 grados. Entonces le añado hasta una unidad. Entonces, lo que yo agregue acá de campo se va a añadir al rango que está estandarizado. ¿Listo? Entonces, en este caso yo agregué 2 unidades al rango mínimo y una unidad al rango máximo, lo que me da al final que yo voy a verificar la información desde menos 4 grados hasta 5 grados centígrados. Estos minutos permitidos de incidencia es el tiempo que yo le permito a los vehículos que no van a afectar mi operación para que no se muestren dentro del reporte y así disminuir la cantidad de ruido que de pronto, aunque el sistema lo va a identificar, para mí no compromete mi operación, por lo tanto yo simplemente lo puedo quitar dentro de mi reporte. Entonces le voy a dar esta tolerancia de temperatura y le voy a dar hasta 6 minutos, que digamos que para el ejemplo no afectaría a mi operación. Entonces, en este caso se modifican los valores. Acá lo que voy a ver es la información que corresponde de acuerdo a estos grados que seleccioné, en qué fecha se generaron estos eventos, cuántos dispositivos y cuántas incidencias se generaron. Acá dentro de este reporte viene algo bien importante y es que ustedes saben que no es lo mismo que la temperatura varíe, o sea, cambie, salga de estos rangos cuando el vehículo está detenido que cuando está en movimiento, porque cuando está detenido implica de alguna manera que están haciendo la entrega de la mercancía, por lo tanto, hay una posibilidad grande de que los vehículos, que las puertas de los vehículos sean abiertas, que la temperatura varíe en el momento en que se hace la entrega. Y por eso es que nosotros le damos estos minutos de tolerancia. Si se superan esos tiempos, acá vamos a poder ver cuántos vehículos, dado estos rangos, superaron estos límites. Entonces voy a ver acá en azul claro los vehículos que están en movimiento y en azul oscuro los vehículos que generaron estas alertas estando detenidos. Entonces acá puedo ver a nivel de detalle cada de acuerdo a los rangos de fecha que tengo acá seleccionados, cuántas incidencias se generaron de acuerdo a estos rangos. En el costado de abajo voy a poder ver es la cantidad de incidencias de la misma manera, estando detenido, estando en movimiento, pero por zonas. Entonces, si hago un mouse over, voy a poder ver la ruta, o sea, la zona donde se generó esta incidencia, cuántas incidencias y cuál fue el tiempo total
en que duró mi vehículo superando estos rangos que yo le doy de temperatura. Entonces, si yo tengo comprometido, si yo estoy haciendo el transporte de alimentos, de acuerdo a la norma, yo tengo un tiempo máximo en el que puedo permitir que los alimentos salgan de esta temperatura. Si se superan estos rangos, puedo comprometer la calidad de mi producto. Si yo tengo un reporte como esto, puedo entregarlo como un informe donde voy a garantizar que efectivamente esto no sucedió y que pueden confiar completamente con el transporte que actualmente yo estoy ofreciendo, ya que los tiempos no se superan de manera exagerada. Si lo vemos, estamos haciendo el cálculo de un mes completo y teniendo en cuenta que estos son rutas, pues las incidencias no superan más de 2 o 5 minutos de acuerdo a los rangos que tengo validados. Si yo quiero ver a nivel de detalle cuánto fue el tiempo que me superó cada uno de los vehículos, acá yo tengo esta gráfica que me va a permitir ver cuándo fue el tiempo de incidencia en el que se generaron cada una de estas salidas de rango. Entonces acá puedo ver el tiempo total de incidencia, puedo ver la información dentro de la gráfica. Si yo quiero ver todos los vehículos, basta con que yo simplemente me mueva dentro de la gráfica y puedo ver a detalle cada uno de ellos. ¿Listo? En este caso, pues son dos vehículos los que tienen el control de temperatura, entonces acá puedo ver cada uno de ellos. Si fueran más, los puedo ver a lo largo de la gráfica, sin ningún inconveniente. ¿Listo? Esto en cuanto al cumplimiento de cadena de frío. Adicionalmente, tenemos dispuestos dos reportes que también tienen dentro de la plataforma a nivel general. ¿Cuál es la diferencia de estos reportes con respecto a los de la plataforma? El rango de fechas en el que yo puedo generar estos reportes. Entonces acá yo tengo la posibilidad de ver la información en unos rangos muchísimo más grandes. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo ver el mes pasado completo, puedo ver, obviamente siempre voy a tener gráficas de comparación donde me va a mostrar el tiempo total de operación, cuánto fue el tiempo detenido y la distancia. Y esto me va a ayudar a ver de manera, o sea, visual, rápidamente, me permite ver cuál fue el tiempo realmente de operación que tuvo cada uno de los vehículos, tomando en cuenta cuál fue, o sea, entre el tiempo detenido y el tiempo del movimiento, realmente qué tan óptimo fueron esos viajes que se realizaron. Si yo quiero ver a nivel de detalle, en la parte de abajo puedo ver cada uno de los ítems que corresponde a esos viajes. Entonces voy a ver el detalle del dispositivo, también voy a ver el tiempo total, cuánto tiempo estuvo detenido, cuál fue la distancia recorrida, cuál es la unidad de medida que estoy analizando, cuál es el consumo esperado en galones o en litros y el gasto esperado. Recuerden que estos datos que vemos acá son calculados y requieren de que ustedes actualicen esta información dentro de la creación del vehículo. Esta es la única condición que se utiliza en este caso. Y si quieren ver los detalles del viaje realizado, pues le dan clic en viajes y él me va a mostrar ya a detalle cuál es qué es lo que corresponde al viaje que estoy seleccionando. Entonces acá yo voy a ver ya la dirección donde inició, la fecha en la que inició. Si tengo la relación del conductor, también tengo la posibilidad de ver estos datos acá. Y voy a ver a detalle todos los datos que necesito para construir el viaje que se necesita. Y la distancia recorrida, al igual que el reporte que tenemos dispuesto en la plataforma, pues me va a mostrar el tiempo total del viaje, me va a hacer una comparación entre el tiempo y la distancia y voy a poder ver qué tan efectivos han sido mis viajes en el rango de fechas que yo tenga seleccionado. Entonces, si yo quiero ver algo un poco más grande, entonces simplemente selecciono, digamos, un mes y aquí me va a mostrar el tiempo total de viaje y la distancia en kilómetros. Si yo quiero ver un poco más de detalle, le doy clic dentro de la cuadrícula y lo que me va a mostrar es el detalle de cada uno de los viajes. Me va a mostrar la información del conductor, el tiempo detenido, el tiempo total. Me va a mostrar también el número de viajes, el odómetro inicial y el odómetro final de cada uno de ellos. ¿Listo? Em, Esto en cuanto a reportes, este es el reporte que tenemos actualmente nosotros. Lo que vamos a ver a continuación son unos reportes especializados, que esta ya es la última parte. En estos reportes especializados lo hacemos a la medida de lo que necesita el conductor, de lo que necesita el cliente y demás. Entonces, en este caso, contamos con
el reporte de Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, ¿qué nos va a mostrar a nosotros siempre? Y este es uno de los reportes que más se utilizan a la medida del cliente. Y es que, pues obviamente, esta herramienta es licenciada y se utiliza principalmente para volúmenes muy grandes de vehículos, donde el cliente lo que necesita principalmente es que le ranqueen, que le muestren un ranking de los datos más importantes para que ellos puedan verificarlo si es que necesitan entrar a detalle, pero que les muestre con una perspectiva global el funcionamiento de su operación. Entonces, por ejemplo, en este tablero que se llama Plan Estratégico de Seguridad Vial, nos va a mostrar los kilómetros recorridos. Al igual que en la plataforma, nosotros tenemos la posibilidad de filtrar la información de acuerdo a lo que yo requiera ver. Entonces, si yo no necesito ver todos estos datos, yo simplemente puedo seleccionar una fecha específica en la que requiera visualizar esta información y el tablero se va a actualizar automáticamente para verificar específicamente lo que yo necesite ver. También puedo verlo por placas, por grupos de móviles, por marca de vehículos, por modelo o por conductor. Recuerden que esto es de acuerdo a lo que ustedes tengan organizado dentro de la plataforma, son datos que van asociados dentro de la creación del vehículo y el conductor aplica si ustedes utilizan pues el accesorio de llave de alas. Entonces, ¿qué nos va a mostrar aquí? Va a ser un ranking de los kilómetros recorridos, cuál fue el consumo de combustible en galones, cuáles fueron las horas de motor, cuáles fueron las horas de ralenti, de motor en ralenti, que esta parte es bien importante, porque este dato lo que me va a mostrar a mí es la información de cómo están cuidando mis vehículos. ¿Listo? Las horas fuera de la zona verde, entonces ustedes saben que la zona verde es como la zona ideal en la que deben conducir mis vehículos, son las RPMs ideales para el tipo de motor que nosotros tenemos dentro de cada vehículo y los eventos de RPM fuera de esta zona. El rendimiento de combustible, kilómetros por galón, el indicador de ralenti y el indicador de fuera de zona verde. Entonces, ¿qué me va a mostrar a mí aquí dentro de las gráficas? Me va a mostrar el detalle de la operación, me va a mostrar el ralenti, el porcentaje de ralenti que ha tenido mi vehículo con respecto a las horas de motor. Acá también me va a mostrar el porcentaje de los vehículos que han estado fuera de la zona verde. Entonces acá yo puedo ver que efectivamente, pues digamos que teniendo en cuenta los porcentajes, están entre el 7 y el 9%, o sea, no ha sido una variación así muy alta. Entonces podemos decir que en general los vehículos han estado manejando de manera correcta. Obviamente esto lo hablamos de que es un cliente que tiene hace mucho tiempo este tablero y ha tenido el control de su operación, o sea, ha podido ajustar la operación de acuerdo a los indicadores que estamos viendo actualmente. Acá en este otro indicador vamos a poder ver el kilometraje, los kilómetros recorridos versus el rendimiento. Entonces, los kilómetros versus los kilómetros por galón. Entonces, siempre me va cuando yo vaya a visualizar gráficas, siempre me va a estar comparando con respecto a otro dato. Entonces, en este caso estoy viendo que la placa TRM recorrió una distancia total de 10.544 kilómetros y que tuvo un promedio de rendimiento de 8.4 kilómetros por galón. Así voy a poder ver a detalle cada uno de mis vehículos. También yo puedo seleccionar si quiero filtrar esto por placa, por conductor, por grupo. O sea, yo determino cómo quiero ver esta información. Si para mí no es de valor ver estos datos, pues simplemente cambio el dato y lo dejo como conductor. Entonces no voy a ver TRM, sino voy a ver el nombre específico de la persona que manejó este vehículo y voy a poder ver el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Listo? En el costado de abajo voy a poder ver las horas de motor versus el indicador que tiene de ralenti. Voy a poder ver la información comparada con respecto a las horas de ralenti. Entonces yo lo que estoy viendo acá son las horas de motor que tuvo y acá el ralenti. Y me va a dar un porcentaje de ralenti para cada uno de los vehículos. Entonces si yo analizo de pronto esta información, yo podría ver cuál es el vehículo que más tiempo ha estado en ralenti, o sea, cuál es el indicador más alto de porcentaje de ralenti que ha tenido y voy a poder analizar rápidamente eh, la información. Perfecto. Respecto a las placas, voy a poder ver el consumo de combustible, cuál fue el consumo total de combustible,
Yo esta información la puedo traer calculada respecto a los datos que tengo dentro de la plataforma o también la puedo traer, si tengo el accesorio campus, la puedo asociar con el dato específico del campus. Eh, Ahora vamos a ver la información del rendimiento de combustible. Entonces, en este caso también voy a poder verlo por placas. Obviamente hay que verificar los datos. Entonces, cuando hacemos un mouse over, lo que vamos a ver es la placa y cuál fue el rendimiento del combustible respecto a la información que anteriormente me estaba plasmando. Entonces, digamos que cada uno de los datos corresponde a la información anteriormente mostrada. Y el histograma de conducción por rangos de RPM, esto funciona un montón cuando yo lo que quiero hacer controlar, hacer como más efectivo el uso de mis vehículos, eh, cuidar de alguna manera, digamos, el motor y demás. Sabemos que lo podemos hacer por medio del control de RPMs. Entonces, en este caso, me va a mostrar cuál es el porcentaje, o sea, cuál es el porcentaje que ha tenido con respecto a cada una de las revoluciones que ha tenido toda mi operación. Entonces, sabemos que todo, si para mí estas son las revoluciones permitidas por la categoría de vehículo que tengo, por el tipo de motor que tengo instalado. Entonces, digamos que puedo decir, ok, se ha manejado correctamente, no se han superado. Si vemos son muy poquitos, digamos el porcentaje ya crítico, pues no fue tan alto con respecto al que corresponde a una condición correcta en la que deben conducir mis vehículos. Y si yo quiero ver a detalle el comportamiento de cada uno de ellos, pues puedo ver acá cuántos tuvieron zona verde. Digamos que este vehículo fue el que nos dio este indicador, o sea, con respecto a toda la flota corresponde al 0,47. Pero si vamos a analizar específicamente el comportamiento del conductor, o bueno, de la placa del vehículo, vamos a ver que como de acuerdo a todo el rango que ha tenido de conducción, corresponde al 98,55% de excesos de RPM, porque ha estado fuera de la zona verde que yo tengo limitada. Entonces, en este caso, pues puedo tomar correctivos con respecto a este vehículo específicamente, o si yo quiero entrar a validar, por ejemplo, estos otros que están en 35,33%, entonces aquí ya puedo ver que efectivamente están excediendo un poco eh, el esfuerzo que le están dando al motor. ¿Listo? Este reporte se divide en tres partes, entonces también está el uso de flota, que como sabemos tenemos dispuesto esto dentro de la plataforma, pero digamos que en este caso ya es algo más a detalle, también nos va a mostrar un ranking de kilómetros recorridos, de actividad y demás. Y el hábitos de conducción, que ya es algo más enfatizado, que nos va a mostrar información un poquito más a detalle. Entonces, en este caso ya simplemente nos va a mostrar cuántas aceleraciones bruscas, frenados, excesos de velocidad se generaron, eventos en zona y eventos fuera de zona verde. Entonces, con las revoluciones que deben ser, cuántos de estos eventos se generaron y cuántos de eventos de estos se generaron estando por fuera de la zona verde. ¿Listo? Entonces, detalle de hábitos de conducción. Entonces, acá están los eventos de aceleración, de frenado y de exceso de velocidad. ¿Cuántos eventos se generaron fuera de la zona verde? O sea, con las RPMs excedidas. El indicador de ralenti. Entonces, ¿cuánto de este porcentaje que yo estoy viendo se generó estando en ralenti? O sea, ¿cuál es mi porcentaje de ralenti con respecto al entonces acá puedo ver que hay muchos vehículos que están excedidos con el ralentí, lo que me puede indicar a mí que están afectando gravemente el motor del vehículo. Acá, en el costado derecho, podemos ver los kilómetros recorridos. Al igual que los anteriores tableros, tenemos la posibilidad de seleccionar cómo quiero ver esta información. Si lo quiero ver con respecto a la placa, al conductor, al grupo como tal o a una fecha específica. Entonces, cuando yo selecciono fecha, pues simplemente voy a ver toda mi operación y me voy a agrupar todo a nivel global. Los puntajes de conducción, entonces cuántos estuvieron bien y en la medida en que yo voy bajando voy a poder ver cuáles están terribles. ¿Listo? Los que me aparecen al final en cero son vehículos que no han estado operativos, por lo tanto no tienen evaluación alguna. Las velocidades máximas versus las promedio. Entonces, él toma en cuenta esto con respecto a los kilómetros recorridos y me va a dar un ponderado de la velocidad que recorrió
y cuál fue la máxima que alcanzó de acuerdo al análisis de fechas que yo estoy analizando dentro del reporte. ¿Listo? Acá nuevamente voy a poder ver el histograma de conducción de rangos de RPM y fuera de zona verde. Como se dan cuenta, este reporte es un reporte súper amplio, es un reporte que maneja un montón de variables y está enfocado en controlar mi vehículo, de controlar comportamientos inadecuados dentro de mi flota. Entonces tengo muchas variables que estoy analizando, pero como se dan cuenta están mostradas a nivel global. O sea, ustedes no se enfatizan en una sola, sino que les muestran muchos datos que les pueden ayudar a ustedes a tomar decisiones válidas y oportunas para poder mejorar y controlar, obviamente, el tema de mantenimiento de sus vehículos. Ahora les voy a mostrar otro tablero que es un tablero bien importante, es un tablero de Canvas. Obviamente depende de que ustedes tengan instalado el accesorio que lee esta información, pero es bien importante porque acá no solamente nos va a traer el nivel de combustible, que muchas veces es la razón por la que nosotros instalamos Canvas, sino que además también nos va a traer la información del rendimiento, nos va a mostrar porcentajes de ralenti, nos va a mostrar información de cada uno de los dispositivos que tengo actualmente, que actualmente estoy evaluando, y me va a permitir a mí verificar rápidamente cómo está actualmente mi flota. Entonces, lo mismo, nos va a mostrar un ranking de distancia, de horas de motor, de combustible, el costo del combustible, de rendimiento y de ralenti. Yo quiero validar, en este caso yo selecciono si lo que voy a verificar es la operación o el rendimiento de mi flota. ¿Listo? Si yo quiero entrar a ver a detalle, basta con que simplemente verifique cuál es el dato que quiero. Entonces, acá que voy a poder ver el rango de fechas en el que estoy analizando mi información, voy a poder ver el grupo de vehículos que estoy evaluando, la placa y el alias, si quiero filtrarlo. Estos son los filtros a los cuales yo tengo acceso. Como se dan cuenta, prácticamente son todas las características que tengo dentro de mi vehículo, entonces los puedo agrupar para poderlos ver de manera más rápida. Entonces, ¿qué voy a poder ver? Dentro de los indicadores de productividad de la flota, voy a poder ver la distancia y voy a poder ver el rendimiento. Esto tengámoslo en cuenta que no es calculado, es directamente de la información que tengo a disposición dentro de lo que me está enviando el dispositivo. Entonces, todo esto es de acuerdo a lo que tiene el computador, el índice de desfase es muy pequeñito, entonces digamos que en este caso, pues la información es más que verídica, lo que nos puede ayudar muchísimo en temas de mantenimiento. Entonces, acá tenemos las horas de motor y el indicador. Acá nos está mostrando este porcentaje versus el otro. Entonces acá simplemente voy a poder ver cuál es el porcentaje el indicador de ralenti y de acuerdo a eso, pues cuáles son las horas de motor. Entonces lo que acá me dice es que de todo este tiempo, pues el 13% del tiempo que estuvo en funcionamiento el motor estuvo en ralenti. ¿Listo? Este costo de combustible, como se dan cuenta, pues ustedes saben que incluso pues en Colombia y en otros países varía muchísimo. Y hay países donde literalmente varía cada semana, tiene un índice diferente, o sea, el combustible cambia semanalmente. Entonces, para ello nosotros tenemos dispuesto este campo para que ustedes actualicen el valor del combustible y en base a eso, pues acá nos muestre los datos que corresponden. ¿Listo? También tenemos acá la posibilidad de ver por medio de las gráficas el consumo de combustible por galones y el rendimiento en kilómetros por galón. Entonces acá, por ejemplo, tuvo un consumo de 327 galones y el rendimiento del vehículo estuvo en 7.5 kilómetros por galón. Y así nos va mostrando el índice de cada uno de los vehículos. Y acá la comparación que me hace es el rendimiento versus el costo. Entonces, estuvo en un 7.5%, un 7.5 kilómetros por galón de rendimiento, pero se consumió alrededor de 3 millones de pesos, dependiendo del dato que estemos verificando acá. Entonces, digamos que acá también podemos analizar un poquito cómo es que estoy controlando pues todo este flujo de caja que está teniendo mi operación, si es que hay algo que se está haciendo de manera inadecuada o si por el contrario estoy haciéndolo de manera correcta y está cumpliendo con las expectativas que yo tengo respecto a este consumo. Acá me va a mostrar también el tiempo de fuera de zona verde.
Pero entonces acá lo que me va a mostrar es cuántas horas estuvo y me va a mostrar a detalle cada uno de los vehículos. Entonces acá estoy viendo la referencia del vehículo, la placa del vehículo y estoy viendo las horas que estuvo fuera de esta zona. Entonces esto me da como que, digamos que teniendo en cuenta los datos, pues digamos que estos vehículos se han manejado de manera correcta, a diferencia de este vehículo, pues que estuvo 8.78 horas en zona verde, teniendo en cuenta que estamos analizando pues un rango de fechas muy pequeño. Conducción por rangos de RPM, entonces aquí también me va a mostrar cuáles son los rangos de RPM que se manejan actualmente y sobre qué rangos están operando mis vehículos. Si esto corresponde a los rangos correctos de acuerdo a la referencia del motor, puedo decir que mi operación está relativamente bien. Cuando están rangos muy bajos, ustedes saben que eso indica que de alguna manera estuvo en ralentí, entonces ya se activa otro indicador o en rangos muy altos estuvo sobre revolucionando mi motor. ¿Listo? Y también tengo la posibilidad de ver la operación de mi flota. Entonces, en este caso ya varía. Entonces, aunque tenemos el mismo ranking de información, acá ya vamos a ver ese nivel de detalle, ya no vamos a ver gráficas. Entonces, vamos a ver es cuál fue la distancia recorrida, el consumo, cuál es el rendimiento, el costo de acuerdo al dato que yo estoy ubicando de manera manual, las horas de motor, el indicador de ralentí en porcentaje con respecto a estas horas de motor, que no es lo mismo decir, ok, ¿cuántas horas de ralentí fueron? Fueron 5, pero con respecto al total de operación, yo puedo decir que, o sea, es decir, fueron 5, pero eso corresponde al 3% del tiempo que estuvo conduciendo, lo que me puede dar a mí como de pronto una visualización un poco más amplia de realmente cómo es que se está utilizando mi motor. Digamos que ya es diferente decir, ok, el indicador de ralentía está al 30%, es mucho teniendo en cuenta que puede dañar el motor en cualquier momento. Entonces, digamos que acá yo puedo verificar esta información. Horas de motor en movimiento, esto también lo vuelve a verificar respecto al anterior, entonces me dice cuál fue el porcentaje de ralentí, cuál fue las máximas RPMs alcanzadas por cada uno de estos vehículos y cuál es el odómetro máximo que ha tenido. Entonces, en este caso, el máximo odómetro, entonces es simplemente el último odómetro registrado por cada uno de los vehículos. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, estos son muchos, o sea, estos son dos de los tableros principales que nosotros manejamos, pero nosotros tenemos tableros que controlan la temperatura, que hacen un control de conductores versus pasajeros, operaciones específicas para rentadoras, que ustedes saben que manejan variables un poco más específicas, que van dadas al control y correcto manejo de mi vehículo, reportes de mantenimiento, detalles y lugares visitados, viajes, tiempos de parada, mapas de calor, cualquier variable la podemos analizar dentro de nuestros tableros y nosotros le podemos dar como una perspectiva más amplia de la información que tenemos, que actualmente manejamos dentro de la compañía. Digamos que esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran resolver. Tenemos un espacio de aproximadamente 10 minutos para poder resolver estas dudas. Recuerden, por favor, que tenemos al costado, les voy a presentar nuevamente mi pantalla para que verifiquen en este costado, dentro de las actividades que tenemos dentro de la plataforma, dentro de la reunión, podemos, aquí en este costado hay un espacio que dice encuestas, para que, de 4 preguntas para que por favor evalúen el contenido que se les brindó el día de hoy. La idea de esto es mejorar y seguir trabajando para que estas presentaciones sean aún más efectivas. Obviamente que ustedes conozcan toda la plataforma, entonces para nosotros es bien importante que por favor nos ayuden diligenciando esta encuesta, por favor. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que quieran hacerme en este espacio. Perfecto. Entonces les voy a dejar, pues digamos que unos minutos para que por favor nos ayuden respondiendo a esta encuesta. Les agradecemos muchísimo la disposición que tuvieron para la presentación. Este espacio se seguirá repitiendo cada 8 días. Siempre van a haber temas nuevos, siempre se va, obviamente la idea de estos espacios es actualizarlos si es que hay algún cambio dentro de la manera en que estamos entregando la información.
Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, ya saben que estos espacios son todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Perfecto. Gracias, Adri. Vale, María, con todo gusto. Entonces, en este caso, pues esperaremos 5 minuticos más para que los que van diligenciando pues la encuesta, si quieren se pueden ir retirando sin ningún problema. Les agradezco mucho y espero que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu presentación.